Popular de Educación y Cultura, el CEPEC, en donde participan autoridades de la Secretaría de Educación y, por supuesto, la sección 18 con estas propuestas que enriquecen mucho la vida escolar, la vida educativa de nuestro país. Así es que bienvenidos, vamos a dar inicio con este programa especial desde que es el Pabellón Bicentenario, la Unidad Deportiva Bicentenario, aquí en la ciudad de Morelia, en donde este día 17 dan por iniciados los trabajos durante 3 días más de este Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura. Bienvenidos y adelante con nuestro programa especial. Creo que no hay ningún choque de ideas ni de visiones, simplemente es una cuestión de apreciación en la que tenemos que seguir trabajando. No sé, la gente con esta situación, ¿qué ayudaría, siendo que están ustedes en contra de esta reforma educativa y que buscan que sea abrogada la misma? El origen de la reforma educativa es muy cuestionado. ¿En qué sentido? En los tiempos en que se propone y se aprueba. No hay una verdadera discusión, no se toma en cuenta los diferentes actores de este desarrollo tan complejo como es la formación a través de la educación, y obliga a que en espacios como este, insisto, se haga una crítica constructiva y que oriente hasta donde nos sea posible a nuestros gobernantes a reconocer que hay un error en la propuesta de su reforma y que aquí pueden generarse condiciones diferentes. Una reforma por decreto jamás va a tener la condición de el beneficio que pretende si antes no toma en cuenta mínimamente el diagnóstico de la situación real de cómo estamos. Hay una diferencia en la forma de pensar y que aquí tendrá que verse en el debate de las ideas de manera constructiva. Nosotros consideramos que la reforma que hoy enfrentamos es de corte más bien laboral, administrativa, y que no recoge las verdaderas necesidades de un pueblo. Hasta hoy este es el espacio donde vamos a hablar de los planes, de los programas, de la metodología, del enfoque, de las grandes necesidades, de la infraestructura, del mantenimiento del equipo, de la estandarización, de los libros de texto, de las evaluaciones que generan, quieras o no, un sistema de educación que no es el que el pueblo necesita. Sin embargo, qué bueno que se está dando dentro de la civilidad la condición de presentar lo que hemos denominado 2 proyectos diferentes. Un proyecto que nosotros queremos que surja del pueblo y que para eso necesita venir de abajo hacia arriba, y no un proyecto que surja con el autoritarismo, con el verticalismo, de que por decreto vamos a resolver las cosas. Ha habido múltiples reformas educativas que no han podido aterrizar. Hoy el Estado de Michoacán se sensibiliza y va con nosotros a la discusión. Yo nada más hago el llamado a que el acompañamiento siga. Si aquí habrá que asumir responsabilidades, yo creo que debemos de tener aciertos y errores en ambos proyectos. Que sea la gente del pueblo quien nos ponga a nosotros, no digo en el banquillo de los acusados, sino que sea parte de este análisis y que genere compromisos por parte de la autoridad, por parte del gremio, y que ellos vayan encaminados en beneficio de nuestros niños, que al final de cuentas es la parte más sensible, es la parte que debemos de rescatar, pensando que en algún momento tendrán que ser aquellos agentes activos que vengan a resolver la problemática en nuestro país. Quiero hacer énfasis en lo que nosotros apreciamos, digo nosotros como docentes y como movimiento democrático, el hecho de el enfoque en torno a las competencias en las últimas reformas que se han tenido y que criticamos severamente. Pero vamos a ver qué dicen los padres de familia, vamos a ver qué dicen los niños, vamos a ver qué dicen los investigadores, y de ahí es cuando hablo de compromisos. Quizás ellos manejen una idea que o una propuesta que nos diga que no es así,
¿Y qué es lo correcto? Bueno, esa es una responsabilidad que tendremos que asumir, pero también puede ser lo contrario, que ellos sientan que ese enfoque, que la educación basada en las competencias no es la ideal, y entonces serían las autoridades quienes tendrían que acompañar al pueblo en una transformación real y de fondo. Creo que toda actividad humana es perfectible y en eso estamos, buscando las mejores alternativas, ¿verdad? De surgir realmente un proyecto alternativo de educación, ¿cuál sería el curso de educación que se le va a brindar a los alumnos michoacanos? ¿Me permites, secretario? Es todo un camino. Vamos a ver qué resulta de este Congreso, vamos a tener que tocar puertas, vamos a tener que hacer llamados, vamos a tener que seguir discutiendo, vamos a tener que llevarlos a los espacios de las tomas de decisiones, como lo que van a ser propuestas. O sea, este Congreso no puede determinar por sí solo, pero sí puede orientar, y en ese sentido vamos a trabajar. Maestro, el llamado al paro indefinido será cuestionado, planteado aquí en este Congreso. No, yo creo que hay claridad en las 3 líneas de trabajo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación viene trabajando. Lo jurídico, en donde presentamos más de 300,000 amparos a nivel nacional. Lo pedagógico, que es el espacio y que nosotros estamos muy contentos con que se pueda dar, y reconocemos el esfuerzo del gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación con todo su equipo, principalmente del señor secretario. Y lo político, que tiene que ver con la falta de atención a nuestras propuestas. Yo digo que empezaríamos a discutir ello después de la realización de este Congreso. Hay una situación, ya lo decía el señor secretario, la reforma tiene el carácter federal, y en el carácter federal no se han dado las condiciones para un evento de este tipo. Las tenemos que buscar, tenemos que hacernos oír, y si es necesario tomar una medida de presión más fuerte, pues lo vamos a hacer, pero honestamente a mí me gustaría que las preguntas hoy por hoy fueran encaminados a lo pedagógico, porque es lo que nos trae aquí, y en el momento que ustedes lo quieran, pero en un escenario pues diferente, pudiéramos hablar de las movilizaciones, de los paros, de todo lo demás, porque la relación con el gobierno del Estado hoy por hoy es de diálogo. Sin embargo, las necesidades a nivel federal pues son diferentes. No lo hemos logrado allá. No sabemos todavía hacia dónde tendremos que orientar los trabajos. Hoy estamos en la ruta pedagógica y sobre esa queremos construir hoy. Maestro Arias, ante el permiso que solicitará el gobernador, ¿el trabajo de la SEP seguirá el mismo camino? Pues la administración pública es una organización que tiene un método establecido en la norma, y esa norma es inalterada independientemente de quién esté al frente de la misma. Nosotros tendremos que seguir redoblando nuestros esfuerzos. Estas son las cosas que tiene que hacer la Secretaría y no se ven interrumpidas por una circunstancia como esa, de tal suerte que nosotros, mientras no tengamos una noticia distinta de que podamos seguir o no al frente de la misma, seguiremos trabajando exactamente igual. Secretario, el llamado que hace Humberto Juan José a este acompañamiento, ¿hubiera el compromiso de la autoridad de que las conclusiones pudieran presentarse ante la Federación como gobierno nacional? Como propuestas a la reglamentación. A ver, yo tengo que decir varias cosas respecto de ese tema. Primero, la característica de la norma es que no es consultable. Es decir, esta y cualquier norma no tiene la característica de primero ser producto de una consulta pública. Esa es una de las características fundamentales de cualquier norma. ¿Y por qué razón no? Tiene una razón. La razón es que la norma la hacen los representantes del pueblo. Los electos, tanto en los distritos como en las listas plurinominales,
que fueron resueltos para la representación mediante una consulta nacional que se llamó elección. Y ahí están los representantes del pueblo. Por eso las normas no pueden consultarse. Segundo elemento, puede ser que alguna norma, como normalmente sucede, no solo con esta, sino con la de los impuestos, por ejemplo, a nadie nos gustan los impuestos y no andamos haciendo consultas para saber si las pagamos o no los pagamos. Los impuestos se pagan porque así está determinado en la norma. Consecuentemente, las cuestiones sensibles, cuando pudiera haber alguna complicación para su operación, como es en este caso, lo que sí requiere es de cierta atención sensible de las autoridades que nos permitan encontrar en un marco de diálogo, en un marco de acuerdo, aquellos aspectos que podamos eventualmente poner a consideración de las autoridades a las que les resulte competencia y que conozcan la opinión de una parte de los destinatarios de la norma que pudieran no estar de acuerdo con ella. Lo que tenemos que entender es que en un mundo democrático, en un ambiente democrático, todas las voces tienen que ser escuchadas, con independencia de que tengan la autoridad o no para hacer la norma, tienen que ser escuchadas, porque esa es precisamente una de las características de los estados democráticos, el respeto a la mayoría, pero sobre todo el respeto a aquellos que pudieran tener una voz distinta, una voz inconforme, para que mediante procesos de diálogo y no de segregación se puedan integrar sus expresiones para poder llevar a cabo un programa adecuado. Compartimos una idea común y una responsabilidad común. La responsabilidad común es impartir el servicio de educación pública. Esa es la responsabilidad común. ¿Cuál es la idea común? Hacerlo de la mejor manera. Yo reconozco, y siempre lo he dicho, que el maestro Juan José representa una visión de los maestros que está comprometida con su servicio, pero que tiene una visión distinta a partir de cómo perciben ellos las cosas. Y me parece que esto es respetable. Y lo que tenemos que hacer es construir el diálogo suficiente que nos permita poner en conocimiento a las autoridades qué está pensando esta expresión, qué está diciendo respecto de la ley, qué considera que es lo incorrecto y por qué considera que no puede ser viable. Y ellos, que son los únicos facultados por la Constitución para tomar decisiones, deberán de conocerlo y en consecuencia actuar. Nuestra responsabilidad como gobierno del Estado es establecer todos los canales y todos los mecanismos de construcción que tengamos al alcance para que podamos en un ambiente democrático y civilizado discutir lo que nos puede alejar para construir lo que nos puede acercar. En ese sentido, ¿Puede presentar la Secretaría de la Federación conclusiones como esta es la opinión de la expresión? Tenemos un acuerdo y el acuerdo es que las conclusiones a las que arribe este Congreso serán remitidas a las autoridades que les resulte competencia para que las consideren, las tomen en cuenta y en su caso resuelvan lo que deban resolver. Si me permiten, con relación a las personas que están en los espacios de las tomas de decisiones por un proceso electoral, entre comillas, democrático, muy cuestionado, que no es el tema, pero sí muy cuestionado, el hecho de ser representantes del pueblo no les permite o no les debe de permitir tomar decisiones por él, mucho menos alejarse en las tomas de decisiones de lo que el pueblo requiere. Yo en todo caso estaría planteando que la obligación de ellos es tener un acercamiento constante, presentar leyes después de ser consultadas, aun cuando no está dentro de
de la reglamentación desde el punto de vista que ellos manejan. Pero ¿quién es el representante digno? El que asume las responsabilidades con el pueblo, no aquel que ganó un proceso electoral, ¿verdad? Sino el que llega a ese espacio, sigue con el pueblo, continúa con el pueblo, consulta con el pueblo y tiene una idea clara de lo que el pueblo requiere. Lo que comenta el señor secretario es cierto, el acuerdo es que lo que de aquí emane se estará presentando a las instancias correspondientes y yo también lo veo como un gran avance. Significa que no es un simple acto, que no es cubrir un protocolo o un punto de un acuerdo signado por ambas partes, sino que es el inicio de una serie de trabajos que se tendrán que presentar, realizar, seguir discutiendo y que este proceso de formación pues no puede iniciar y terminar con un congreso, es parte de, y que mientras haya la voluntad y las condiciones seguiremos avanzando. ¿Cuánto costará el congreso, secretario? Pues mire, no tengo todavía una cuantificación. Este congreso está inscrito en los programas ordinarios de la Secretaría, de las que se tiene destinada una partida. Le mentiría si le dijera en este momento cuánto va a costar. Seguramente eso lo podremos informar una vez que concluyan los trabajos, pero lo que sí quiero decirle es que con independencia de su costo, la rentabilidad social y para el sector educativo es muy elevada. Me parece que este tipo de ejercicios no deben de medirse en función del costo económico, sino en función de los beneficios sociales que puede acarrear. Y yo aquí quiero también establecer un comentario. Efectivamente, como lo dice el maestro Juan José, tenemos cuando menos en la Secretaría 2 líneas de trabajo muy claras. Lo que se refiere a la instancia federal, que no es competencia de nosotros, lo que los maestros determinen o no determinen hacer en su relación con la federación es un asunto del que nos mantenemos al margen y con respeto. Nosotros lo que hemos estado construyendo es una relación constructiva, productiva y de largo plazo en los asuntos que tienen que ver con las atribuciones locales. No es un tema de un día, la relación laboral es un tema permanente y siempre se deben de construir los mejores escenarios para que esa relación laboral, en lo largo del plazo que dura, siempre tenga canales seguros de comunicación, por difíciles que sean las circunstancias. Y debo de decir que con todo el magisterio estamos, con independencia de las condiciones económicas que tenemos, estamos llegando a buenos acuerdos de largo plazo, de alcance duradero, que nos están permitiendo salir de esa bola de nieve que traíamos en construcción. Me parece que ese es el tema. Me parece que subyace en los comentarios del señor secretario Juan José Ortega el asunto de que en Michoacán estamos en la decisión de construir una buena relación con los maestros. Respetamos lo que hagan a nivel nacional, siempre y cuando pues sea en un asunto que no interfiera con nuestras relaciones. Ahora bien, yo lo que digo, y lo digo delante de él porque el que avisa no es traidor, el tema es, nosotros, ¿qué tenemos que privilegiar? La prestación del servicio. ¿Qué nos gustaría, con independencia de cualquier circunstancia? Nos gustaría que hubiese niños que concluyeran sus ciclos escolares completos. Yo creo en la gran sensibilidad de los maestros. Creo que con independencia de cualquier cosa, lo más importante para ellos y para nosotros es que los niños concluyan sus planes y sus programas de trabajo. Respetamos su circunstancia sindical y con independencia de cualquier cosa, nosotros hacemos el exhorto para que dentro de las posibilidades, y por eso qué bueno que están dialogando, qué bueno que se están haciendo las cosas, vean que hay voluntad de nuestra parte para construir buenos escenarios. Ahora lo que nosotros esperamos es una mejor voluntad
para que todos salgamos bien. Sería que con este congreso y con la voluntad de la que usted señala se evitara el paro de. Mire, yo lo que digo es que se cumpliera con el calendario escolar. ¿Qué tanta sensibilidad precisamente y qué tantas posibilidades de que temas tan delicados, porque hay discordancias entre las partes, como las plazas automáticas, como precisamente las marchas que hay, como precisamente la situación de que no hay suficiente infraestructura, dicen que sobran maestros, dicen que falta, con este congreso se pueda realmente que unos accedan u otros accedan, ¿qué tanta apertura hay de los dos? No son vencidas, no se trata de vencidas. Y esto es muy importante. Siempre las autoridades tenemos a nuestro cargo temas difíciles, siempre. Y lo más importante no es poner distancia entre los interlocutores, sino al contrario, acercarnos lo más posible. Es más fácil construir un puente en un río que en un océano, y lo que nosotros tratamos de hacer de nuestra distancia es solo un río. En ese sentido, hay claridad en el compromiso que el magisterio democrático tiene con el pueblo. Hoy por hoy preocupan esta generación de niños que posiblemente se vea afectado en el momento en que se tuviese que determinar ir al paro por tiempo indefinido, pero se pueden generar compromisos, por ejemplo, el recuperar los días de clases no trabajados en algún mecanismo que pudiera ser viable, porque quiero decir que no podemos renunciar a ese ejercicio, a ese acto de presión que venimos realizando en algunos tiempos, sobre todo porque nosotros consideramos la educación como un derecho, por un lado. Por el otro, a que nos preocupa que en algún momento esta generación se ve afectada, pero mucho más las que vienen, mucho más las que siguen. Este espacio nos va a ubicar a cada quien o a todos en lo general, y lo digo en el buen ánimo, de qué es lo que se pretende. Nosotros, por ejemplo, decimos que esta reforma es de corte laboral, empresarial, y que no responde a las necesidades del pueblo. Si logramos coincidir con nuestros compañeros, los 2.500 delegados o la gran mayoría de ellos, y decimos que requerimos de una reforma de carácter humanista, en donde se privilegie la formación de los valores y no las competencias, la organización, la solidaridad, el carácter humano de la educación, y podemos impulsar esto y lograr que esta reforma tenga esas condiciones. Aunque se perdieran 8, 10, 15 días, un mes, las generaciones futuras tendrían un proceso de formación mucho mejor, y creo que valdría la pena sin reconocer que debemos de asumir un compromiso serio y responsable de la menor afectación, y un proceso o una propuesta que nos permita a nosotros devolverle a los niños, principalmente a los niños, los días que por ir a una lucha que consideramos muy justa y legal se vieran afectados, ¿no? Y qué mejor que en estos espacios entendemos todos nuestra obligación y nuestro deber es para con los niños, pero no nada más los niños de estas generaciones, sino los niños de las generaciones futuras, y por ello no podemos renunciar al ejercicio de mayor presión que tenemos, como es el paro por tiempo indefinido. Espero que no sea necesario, pero si es así, y si aquí se contempla como parte de la temática, pues que sean los mismos padres de familia y los mismos niños cómo proponen que se pudiese recuperar ese tiempo que no es perdido. No es perdido, porque no es grato dejar la casa, no es grato dejar la familia para ir a hacer un planteamiento, sobre todo en el Distrito Federal. No nos vamos a los hoteles, nos vamos al Zócalo, y allá hay grandes dificultades de todo tipo, ¿no? Esto habla del compromiso que sentimos para con los niños. Hago también una observación: nuestras demandas son de carácter pedagógico.
y de corte social. Por ello tienen legitimidad y son demandas responsables. Veamos qué es lo que da este Congreso, que sea el inicio de la construcción de un proceso no alternativo. Yo creo que un proceso alternativo de educación se queda corto, que fuera la construcción de un nuevo modelo educativo para Michoacán y como propuesta para el país. Antes que nada, agradecer a los niños, a las niñas que, acompañados de sus maestros, acompañados por la representación de los padres de familia, hacen posible construir desde este espacio un nuevo modelo educativo. Desde luego, los investigadores, las autoridades educativas, los invitados especiales, los medios que objetivamente estarán informando a la sociedad los avances en este espacio de discusión, de análisis, de la construcción de la propuesta de un nuevo modelo. Es importante decirles que son bienvenidos, que son parte esencial de este gran evento que debemos de desarrollar y que inicia una serie de actividades en un escenario tan difícil como es ya una anunciada, publicada reforma educativa. En ese escenario es obligado que las voces se alcen, que se escuchen los sentires de un pueblo y que de manera muy objetiva hagamos una crítica a lo construido, a lo que se puede venir y que seamos parte de un proceso constructivo de formación, de información y, ¿por qué no?, de indignación ante el verticalismo de los últimos acontecimientos. En ese sentido, aquí debemos de ser claros. Venimos con objetivos muy claros, muy precisos, pero también asumiendo compromisos y responsabilidades para con nuestro pueblo michoacano y también para con nuestro país. Dentro de lo mismo, consideramos que nos asiste el derecho y la razón muy legítima de clarificar que la educación no es un servicio. La educación es un derecho universal de los pueblos y el único camino civil, pacífico a la emancipación. Un pueblo sin una formación no va a tener las condiciones de una identidad cultural que pueda generar los principios más allá de la ética y de la moral que nos ayuden a recomponer el tejido social hoy tan cuestionado, tan descompuesto. Por eso, los esfuerzos que hoy se hacen con la Secretaría de Educación en representación del gobierno del estado de Michoacán, con este movimiento digno, con el movimiento democrático, son muy valiosos. Independientemente del esfuerzo y de la gran entrega que se tenga, debe de haber claridad. Dicho más claro, ni el cansancio ni los tiempos nos deben de preocupar. Venimos a construir dentro del mejor ambiente, de la civilidad, pero con la condición de que estas voces sean escuchadas y que los acuerdos que de aquí emanen sean presentados ante las instancias correspondientes, buscando concretar para Michoacán y para el país un nuevo modelo educativo. Buscar una alternancia no resuelve. La construcción de un nuevo modelo son las bases para la verdadera emancipación económica, política, social y cultural de los pueblos. Y para eso estamos aquí. Por ello, consideramos que aun cuando se ha publicado una reforma, el pueblo debe de ser escuchado, puede y debe de ser atendido. Y este nuevo modelo educativo debe de tener una autonomía dentro de las condiciones propias del Estado y de los factores que interactuamos en una comunidad escolar comprometida con el pueblo de México. El carácter democrático, incluyente, que nos permita la toma de decisiones tomando en cuenta todos los actores desde sus bases y no con el verticalismo popular de élites políticas electorales
que definen los destinos de un país y que, si bien son parte de un proceso electoral, no están facultados para entregarnos y vendernos como mercancías con los enfoques que en algún momento se le quieren dar al proceso educativo. Consideramos también Procedencia, por favor, nombre completo, por favor, si es tan amable. Mi nombre es Darío Rojas Macías, soy sociólogo, investigador de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal. Bueno, ¿cómo ve el ambiente aquí ahorita ya? Pues lo veo como un ejercicio democrático que en el país se olvida. Se impuso una reforma educativa, así como una reforma laboral, y las reformas que vienen sin consultar, tal como lo marca la Constitución. Aquí pareciera que las cosas se hacen al revés. Primero imponen las leyes y luego quieren escuchar a las bases, pero bajo la égida de que ya se impuso una ley. Entonces eso es totalmente antidemocrático y antiprocedente, y aquí tenemos que recordar que la soberanía reside en el pueblo, y eso lo dijo tal vez el más destacado de los michoacanos, don José María Morelos y Pavón. Así es, compañeros. Lo que surgió aquí durante la inauguración, la manifestación del pueblo, precisamente, padres de familia, alumnos, autoridades mismas, todos ahí en conjunto, lo que se manifestó, ¿cuál sería la perspectiva de este Congreso? Bueno, yo espero que este Congreso tome en cuenta la experiencia de los maestros, como creo que así va a ser, así se ha manifestado, de los alumnos, de los padres de familia, porque son quienes participan directamente en el proceso educativo. Durante años esta experiencia acumulada es la que le puede dar una perspectiva real de una reforma que nazca de las propias raíces del pueblo y que se enfoque a enfrentar los rezagos y los problemas que el pueblo mismo tiene para llevar a un sistema educativo que abra ampliamente las perspectivas de la población. Varias secciones del país estamos en esta misma sintonía de rechazo a la reforma. Entonces, para la gente que no tenga esa certidumbre de la afectación, artículo 73, artículo 3 concretamente, ¿cuál sería la manifestación, por favor? Bueno, aquí se habla de federalismo y no lo ha habido. Naturalmente que aquí se van a enfrentar dos proyectos, y en este Congreso creo que va a quedar muy claro. La experiencia del pueblo, la experiencia de los maestros como parte también de ese pueblo, esa experiencia educativa de años acumulada, contra la que la OCDE está dictando para que se imponga en México. Y creo que la fuerza popular misma tiene que imponer a la autoridad que antidemocráticamente nos ha impuesto esta reforma, le tiene que imponer a su vez este pueblo una reforma que vaya contra los valores mismos que esta reforma impuesta va. Eso de estandarizar pruebas, de estandarizar la evaluación, eso es algo verdaderamente antipedagógico, anti todo, anticientífico. Pero esta gente que defiende otros intereses que no tienen que ver propiamente con la educación, sino con la consolidación de un modelo económico concentrador de la riqueza, es lo que imponen. Entonces yo espero que la fuerza del Congreso michoacano, así como los de Oaxaca, como los de Guerrero, hagan valer el federalismo y hagan que valga la experiencia regional sobre la imposición que nos quieren hacer desde el centro. Bueno, se acerca ya el momento de los trabajos. Por último, algún mensaje, padres de familia, alumnos mismos, maestros, que no estén como muy convencidos, maestros, para terminar. Bueno, que primero que se mantengan unidos, y los que no estén como muy convencidos tienen que analizar las condiciones en que están sus hijos en las escuelas, las condiciones en que ellos tienen acceso a la educación, para a partir de ahí mejorarla. Eso de las cuotas en las escuelas, eso de tener grupos de 50, 60 alumnos es totalmente antipedagógico, y la reforma no se enfoca en nada de eso. Entonces yo creo que los padres que aún no están convencidos deben analizar lo que está pasando, y deben analizar también las propuestas que están haciendo los que ya están convencidos, para poderse sumar a ellas y sumar sus opiniones también. Amablemente le pedimos nuevamente su nombre completo, procedencia y área de trabajo, por favor. Sí, es Darío Rojas Macías, sociólogo por la UNAM y trabajo en
Amigos, pues estamos ya finalizando lo que sería el primer panel, muy nutrido, muy participativo, con una discusión interesante que se dio en varios niveles, en distintos momentos, y me da mucho gusto el día de hoy recibir para las cámaras y micrófonos de Radio Magisterial al profesor Juan Manuel Rendón, con su destacada participación esta mañana. Él es profesor académico en la Benemérita Escuela de Maestros, Nacional de Maestros, quiero decir. Nacional de Maestros de Ciudad de México. Bueno, puede resultar muy difícil tratar de resumir lo que ha ocurrido en esta primera ronda de opiniones, pero además el problema resulta muy complejo, el problema de la educación. Pero ¿cuáles son los puntos que pudiera usted destacarnos de esta plática que estuvo tan enriquecida esta mañana? Bueno, en primer lugar, pues un saludo a Radio Magisterial y a todo su auditorio. A mí me gustaría, al margen del contenido del panel en el que acabo de participar, destacar que me parece que hay un esfuerzo muy importante de la organización magisterial para realizar este evento, ¿no? La asistencia de un número bastante alto de profesores, entiendo yo, da cuenta del enorme interés que está prevaleciendo en el magisterio de Michoacán. Y eso le da precisamente un ambiente muy positivo a este evento. En este panel en el que participé, me parece que de manera coincidente los 4 panelistas aportamos nuestra visión sobre las características que el modelo neoliberal ha venido impactando en la educación y cómo la reforma educativa está constituyendo, en verdad, como dijeron algunos, una contrarreforma, lejos de ser una verdadera reforma educativa. Creo que en el fondo, y sin haberse explicitado de esa manera, queda muy claro que los maestros están desmitificando una serie de mentiras. En primer lugar, dicha por medios y empresarios, que los maestros no quieren una reforma. No es cierto. El magisterio quiere una reforma, pero una reforma verdaderamente educativa que trascienda en lo pedagógico y que trastoque todos los elementos que están implicados, desde la forma de organización, las condiciones laborales, pedagógicas, y no solo la cuestión reducida a la evaluación a los docentes para sancionarlos, para su permanencia, etcétera. Segundo mito es que la escuela de la reforma es que no se pretende la privatización, y ha quedado claro que de una manera velada se está descargando la responsabilidad del sostenimiento y el funcionamiento de la escuela en maestros y padres de familia, amén de muchas cosas, ¿no? Y el otro gran mito es que los maestros no quieren ser evaluados. No es cierto. Los maestros han planteado que sí se necesita, pero no una evaluación solo a los docentes, porque esa no significa nada. Como ha quedado demostrado por distintos especialistas, cuando hay una verdadera evaluación, esta parte del sistema, de la escuela, de todos los elementos de la gestión y no solo de lo que el maestro hace. Entonces a mí me parece que esta situación, que de alguna manera ha quedado planteada en este primer panel, es muy positiva porque puede dar elementos para que los maestros legitimen su propia lucha, la propia lucha del magisterio y de los sectores sociales, como está sucediendo incluso en Guerrero, y desde ahí se replanteen las nuevas perspectivas y formas de lucha. Bueno, y hablando precisamente de evaluación, uno de los puntos más destacados de esta plática que nos acaba de ofrecer es que tiene que ver con una evaluación que comentaba se hizo a empresarios o algo así. Esto, bueno, no se sabe mucho de esto, ¿nos podría abundar? Sí, la coalición trinacional en defensa de la educación pública, que agrupa maestros de Canadá, de Estados Unidos y de México,
En el caso de la sección mexicana, consideraron necesario que ante esta ola de demandas de la evaluación se le aplicara una evaluación a los empresarios, a la Coparmex, y lo hizo públicamente en frente de sus instalaciones en la Ciudad de México, y ahí bajo la coordinación de destacados académicos se sometió a varios rasgos de desempeño de lo que sería la empresa privada, y que bueno, en este momento no lo recuerdo, pero tienen que ver con calidad del servicio, ética profesional, etcétera, y ante ello las empresas privadas salieron reprobadas, ¿no? Y creo que ha sido un buen ejercicio ejemplar en el sentido de que permite ver que hay un sentido de descalificación, de desvalorización hacia el maestro, a quien se le carga toda la responsabilidad social, y entonces sí, ahí sí se ve que hay que evaluar a los maestros. Pero ¿por qué no hablamos de evaluar a los abogados, que bien se dice que parecen platanitos, no hay uno derecho? ¿O por qué no hablamos las prácticas médicas? ¿O por qué no evaluamos a los diputados o al presidente o a los senadores? ¿Por qué no evaluamos a los que están viviendo de nuestros impuestos en los partidos políticos? ¿Por qué no evaluamos lo que hace el Niño Verde o lo que hacen los del PRD? Ahí sí no. Entonces creo que el ejercicio de evaluar a los empresarios fue un ejercicio ejemplar en ese sentido, ¿no? Ejemplar, precisamente, ese es el concepto que nos puede hablar mejor de esto. ¿Esto se dará a conocer? Está circulando en correo por parte de la coalición, y también si ustedes acuden me parece que está en el blog de Andamios Educativos, una organización, una consultoría, ellos me parece que han subido la información de esta evaluación a los empresarios. Finalmente, el tiempo, pudiera dar para la complejidad del nivel que se mostró en esta discusión de hace un momento. Pero bueno, ¿qué se puede o qué puede usted decirnos de cómo aplicar todas estas propuestas, cómo hacerlas de alguna manera funcionales, reales, aplicables a la vida diaria? Si esto llevará mucho tiempo, si llegará a las instancias correspondientes, en fin. Lo que yo he planteado y sigo planteando es que es muy legítima la lucha política con las demandas políticas, pedagógicas, etcétera. Eso es totalmente válido, necesario, hoy más que nunca, que incluso tiene que trascender esta lucha tratando de vincularse de manera más directa con los padres de familia, con las organizaciones sociales, la necesidad de que el magisterio haga ver la enorme y trascendental importancia de la tarea educativa junto con otros sectores. Pero no se queda allí. Si esa lucha se circunscribe a ese terreno, estamos perdiendo de vista lo que debe constituir un cambio, quizá no a corto ni siquiera a mediano plazo. Me estoy refiriendo a lo que tenemos que hacer en el salón de clases, en la escuela preescolar, jardín de niños, en la primaria, en la secundaria, en las normales, para ir cambiando la mentalidad. Para muchos, y jóvenes incluso, eso debe implicar la conciencia de que a lo mejor no vamos a ver esos cambios, porque estos son a un plazo mayor, pero en la medida en que inculquemos una semilla y que vaya germinando, estaremos ayudando a construir un país diferente, un país democrático, un país justo, un país con equidad. ¿Qué significa eso? Significa revisarnos como maestros en todo lo que hacemos y reconocer nuestras debilidades. Reconocer cuáles son el sentido de las prácticas que hacemos día con día, y desde ahí construir nuevas alternativas, pero no en lo individual. Esto reclama de trabajo en colectivo, de hacer proyectos en escuela, de trabajar
con, decía yo, el pensamiento complejo, el enfoque globalizador. O sea, trabajar la lectura de otra manera. O sea, y trabajar en general por la lucha de una escuela que transforme. Yo ahí opongo. O a través de nuestras prácticas estamos apoyando un modelo reproductor, o a través de nuestras prácticas podemos coadyuvar para generar un modelo transformador de la escuela y en consecuencia de la sociedad. Es mucho más complejo, pero si no atacamos eso, podremos ser los más combativos en la calle y los más autoritarios en el salón de clase. ¿Sí? Podemos estar exigiendo que la autoridad nos oiga, pero podemos estar reprimiendo a nuestros alumnos porque nos critican. Y eso es lo que hay que atacar con un sentido pedagógico que verdaderamente ayude a que esos niños, a lo mejor ya no tanto ellos, pero cuando sean padres, podamos pensar en una sociedad diferente. Mientras no suceda eso, estaremos también siendo objeto de lo que hoy son los maestros, ¿no? Gente que no protesta porque suben la gasolina, que sale una autopista y se gasta uno mucho dinero, pero cuando unos maestros la bloquean, están bloqueando una empresa particular y sin embargo entra la fuerza pública a sacarlos y la gente dice, sí, es que esos maestros están en contra del pueblo, cuando en todo caso lo que han hecho es boicotear a una empresa privada, porque las autopistas en México son privadas. Exacto. ¿Sí? Bien. Bueno. Esto nos lleva a muchas otras reflexiones. Le agradecemos mucho, profesor Juan Manuel Rendón, y que la pase muy bien. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Un saludo a todo el auditorio. Bien, gracias. Continuamos. Compañeros, regresamos al área de información, a las áreas de entrevistas de la sección 18 de Radio Magisterial. Bienvenidos nuevamente y nos encontramos aquí, están por terminar la conferencia, vamos a esperar y entrevistar a los participantes, al doctor César, a la compañera Tatiana Kuhl. Enseguida vamos a hacer esa tarea. Mientras aprovechamos el tiempo para que nos informen aquí los compañeros que tenemos algo de interés, como es el juego Purépecha, el Cuilich Chanacua, pero qué mejor que nos lo informen aquí los compañeros de la normal de Cherán. Na Chuscuyana, ¿sabes qué? Ses Canixes. ¿Qué es lo que están haciendo? Manchashu Nyadanka, Chanden Huren Pirka Cuilich Chanan. Chaniwe de Uran Mahuren Power, Mangaric, normal indígena de Muyagana, Mancheran Baga, Cha, Matrumaj Yorit, sector indígena de Nabuja, en educación indígena, sector 9. Pachoran in Chanak Hurenpi, Kachki Chanak Matam, Yolkir Chanam, Anti Marnoving Españolich, Hagan Chanam, Dei, Ka Majar Chanam, Quibuj Mangartarem, Kama Martisi Gorim Gambe, Majar Ankurham, the Bagadagram, the Mden and Chanago, Irmingangar, Irwandangar, and the Borch Chanam, Pande Ankunga being, Pamomami Dinga being Nati Tisin, Ganati Dire and Betsigo, Ganati Darianambe, Momaruarham. Each nak wabu shengan zate agani wabu sharan zate chnak mangsagabu jar matugura di triporosh daga thrat khanizio angawan mangsani ku ultim shengan zaga angawan abut ka maju shengan zar mangwena ka shengan zar nir ang chukarajar harat nang sira gwadetira ringar ho sira gwadetir wana shengan zar mazaga mangi ku atugura dinka ka gani wo chasara da bai chnak ang kun yamen thuren hawan himbog nei mun nang tagi jarano huren gwadir ngar miun Kurengori ni miwa nang na miu nang kun narang te nachkar miu ne bonde miu bangar ich marudangar ich kwaspire hangar ich am miu bangar nagara para maju wandanza bangar nje nashanga ba min chnagor. Bueno, Dios me llama para que kunengo que tú ya hacia Tulisimbo y me ali que por el pichimbo ya Tulisimbo ya, por favor. Bueno. Buenas tardes. Nosotros venimos de la normal indígena de Michoacán, ubicada en la comunidad de Cherán. Pues como bien se sabe, en esa normal existen 4 etnias, en las cuales está el Purépecha. Dentro de ellos, pues habemos muchas personas que tenemos juegos, que tenemos música, que implementamos diferentes estrategias para enseñar a nuestros alumnos. Claro. En este caso, una de las formas, una de las estrategias de enseñanza es el juego del Cuilich, que en sí es un juego prehispánico Purépecha. Eso se jugaba antes de la llegada de los españoles. Como todo lo que los españoles iban desechando porque era de nuestra cultura, de nuestros conocimientos, esto se fue perdiendo. La práctica del juego se rescató gracias a
a un etnolingüista que se llamaba Valente Soto Bravo. Él rescató el juego. Él hizo un trabajo que registró ante el CEP que habla sobre el juego y la importancia del juego. Entonces nosotros, como Normal Indígena, venimos aquí 4 compañeros a dar un pequeño taller que ya estuvimos todo el día, fácil, hoy les enseñamos a más de 50, 100 personas que estamos seguros de que van a volver a enseñar a más personas. Y nosotros creemos importante enseñar este tipo de juegos autóctonos, ya que es importante para que nuestra cultura, para que nuestros conocimientos no se pierdan. Así es, compañeros, importante, ya lo habían manifestado con este folletito, entonces eso es bien importante lo que manifiesta el compañero, porque entonces cuando vino la conquista, ellos, los españoles, los güeros que traían toda la parte cultural, toda la parte de la idiosincrasia de los españoles, pues trataron de imponérnoslo. Así es, compañero. Así es. Entonces por eso nosotros debemos de fomentar este juego para que no se pierda, al contrario se siga fortaleciendo los conocimientos que nosotros ya tenemos y transmitirlo a las nuevas generaciones. Nosotros como futuros docentes, en este caso somos de distintos grupos. Yo como portador del juego o como el que enseña este juego, he invitado a otros compañeros de la misma institución para que me vengan a apoyar, para que ayude a enseñarles a otras personas que de igual manera van a volver a enseñarles a los otros, a multiplicar. Se va a ir multiplicando el juego, se va a ir dando a conocer más en más partes. Yo me acuerdo que cuando tenía alrededor de 7, 8 años, no, pues nadie lo jugaba, solamente lo que venía siendo mi padre, mis hermanos, las personas mayores de la comunidad. Las últimas comunidades que conservaron el juego fueron Calzoncin y Angawan, pero desde que hizo erupción el volcán ya lo dejaron de practicar. Y para lo cual es importante pues que se siga jugando este juego, ya que no solamente es un testimonio a voz, sino que tenemos las piedras, tenemos como el fundamento de que sí existió este juego anteriormente y es muy importante que este juego se le diera más auge, que se le diera más investigación, ya que los juegos que se han encontrado en diferentes partes de Michoacán y de Jalisco, tenemos juegos del Cuilich trazados en piedras sobre suelos. Las condiciones son de que tienen que estar cerca de una milpa o un ojo de agua. Tenemos juegos desde Sinapecuaro hasta la población de San José de Gracia en Jalisco. Algo que nos explica y que nos da a entender que eso se jugaba por todos los purépechas. Y es una forma de que los niños desarrollen sus habilidades matemáticas, su pensamiento matemático. Es lo que estamos viendo, que aquí tiene que ver mucho la parte de las matemáticas, precisamente. La historia también tiene que ver mucho, porque pues también tenemos que saber cómo fue que se perdió, por qué lo perdimos y cómo se rescató. En sí es un material muy, muy grande para que nosotros abordemos en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, en los preescolares. Es una forma de enseñarles pues a los niños. ¿Qué material es, compañero? Este que tenemos. ¿Cuero de qué? Es un cuero de venado. Es de venado de Angawan, pues. Nosotros no lo matamos, pero pues nosotros, ya que lo teníamos a la mano, pues decidimos dibujar el juego ahí. ¿Cómo es el material didáctico, por favor? ¿De qué consta, más bien? Actualmente nosotros, para facilitar el material didáctico, lo hemos estado haciendo en láminas de papel bond, para que no se complique tanto el en qué trazarlo el juego. Se recomienda un material que sea blando, que sea como la tela, como la manta. Flexible. No se recomienda en tablas porque al momento de tirar los dados movemos las fichas en el juego. Es importante que el juego se conserve porque no es un material que nosotros digamos, chale, ¿de dónde lo vamos a conseguir? Nosotros como semillas como fichas podemos conseguir semillas, piedritas, trozos de madera, lo que sea. Y el trazarlo lo podemos trazar en el suelo, no ocupamos de gran cosa así en decir, no, es que no lo vamos a poder encontrar el material. Simplemente lo importante es querer jugarlo, transmitirlo y seguirlo transmitiendo a las nuevas generaciones. ¿Van a estar aquí los 3 días? Sí, vamos a estar aquí el día de mañana, el día viernes y lo que fue el día de hoy. Órale, compañeros, pues yo creo que importante esta manifestación, este rescate de nuestra idiosincrasia como parte lúdica, para niños, jóvenes y personas mayores, ¿cómo no? Si no tienen el conocimiento, pues es la oportunidad. A lo mejor sería bonito que a lo mejor antes de la clausura nos dieran una muestra, así en lo general, abierto, ¿cómo ve? Sí.
También es un juego que a nosotros se nos ha hecho creer que ya no tiene importancia, pero en sí nosotros consideramos que el juego era dedicado a nuestro dios Sol, por eso también manejamos el Hui de fuego, por eso manejamos el Sol, en el juego jugamos de lo que se viene siendo las quemadas, y en sí pues es un conocimiento muy fuerte y muy importante para nuestra cultura, ya que le digo, eso no solamente se jugaba porque se jugaba, se ha encontrado, todos los juegos que se han encontrado a un lado de una milpa, que significa que se utilizaba para medir el tiempo, a lo mejor servía como calendario, tiene muchas características que nos sirva como calendario. Hay sustento. Hay sustento y hay de dónde agarrar para seguir haciendo esta investigación y no dejarlo hasta donde está. Vamos a continuar, compañeros, porque tenemos mucho trabajo el día de hoy, pero en estos 3 días vamos a otra vez a hacer la visita, a lo mejor el día ya que hagan la muestra general, el planteamiento general para todo el público, y estaremos entonces atentos. Nombre completo nuevamente, por favor, escuela, donde procede y el juego. López, venimos de la Michoacán, ubicada en Cherán. El juego es el Culichanagua a la modalidad de cómo se jugaba en Angahuan, porque esto tenía sus particularidades en cada población, pero la única comunidad que lo rescató y lo siguió jugando es la comunidad de Angahuan. Entonces esa es la modalidad en cómo se jugaba en la comunidad de Angahuan. Muy amable, gracias, compañero. Dios me llamo ya. De nada. Dios me llame. Gracias. Vamos a regresar, compañero de Radio Magisterial, sección 18, Michoacán. Bueno, amigos, pues una vez más tenemos el placer de platicar con 2 personalidades que han acompañado no solo a la sección 18, sino que han estado muy de cerca con el movimiento de resistencia nacional en torno a pues la cuestión de la evaluación universal, la cuestión de problemáticas múltiples que tiene el magisterio en nuestro país, que han acompañado muy de cerca, no solo en el sentido de presencia física en los diferentes eventos, sino que además en espíritu, en cuanto a este apoyo moral desde una perspectiva superior a la que muchos tenemos como profesores. En este caso me da mucho gusto darle la bienvenida a la profesora Tatiana Cole, que nos visita una vez más. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar con nosotros. Igual, gracias a ustedes por escuchar y por estar aquí compartiendo. Y el doctor y profesor César Navarro, muchísimas gracias. Gracias por estar nuevamente con los micrófonos y la visión de la sección 18 en su medio de comunicación. Al contrario, para nosotros es un gusto porque, la problemática es múltiple. Hemos escuchado sus ponencias ya de algunos meses atrás, inclusive allá en el Auditorio Nacional, en aquella ocasión que estuvimos en las escalinatas, ¿verdad? Pero bueno, es tan complicada la situación que yo preguntaba a otros panelistas, ¿cuándo y cómo se puede ver una solución a la problemática que luego nos la plantean tan irrisoriamente en los medios de comunicación? Pero desde esta otra perspectiva un poco más profunda, ¿cómo puede verse y cuándo puede verse una solución posible a toda esta problemática? Bueno, lo complicado es que justamente por parte del gobierno y de todos los últimos gobiernos, digamos, durante los últimos 30 años, hay una consistencia, hay la misma política, sean gobiernos panistas, sean gobiernos priistas, y bueno, en algunos estados sean gobiernos perredistas. Hay una coincidencia en haber desarrollado un conjunto de medidas que han venido vulnerando, desmantelando, atacando sistemáticamente los principios de la educación pública. Y esto es muy grave. Entonces a veces uno no sabe realmente cuándo ni cómo podremos recuperar todo lo que se ha venido atrasando en nuestros últimos 30 años, yo diría, ¿no? De una política sistemáticamente desmanteladora. Los únicos que vemos, porque en términos reales en la educación superior no han ni se han construido espacios de resistencia similares, la única alternativa real posible para volver a reconquistar los espacios educativos como un espacio de una educación verdadera, autónoma, pues han sido el magisterio democrático, han sido los maestros democráticos que han venido resistiendo, y en esta resistencia
se han plantado alcanzar metas distintas a meramente la defensa del salario, la defensa, el camino tradicional que había tenido los sindicatos, incluso las secciones democráticas. Hoy día el magisterio democrático se plantea construir alternativas educativas y esto es lo más importante, es decir, hoy día la posibilidad de una educación distinta, de una educación alternativa, verdadera, autónoma, que recupere los principios que tenía la educación antes en la Constitución, que pasan por la equidad, por la educación laica, por la educación, por el sentido de una educación pública, pues están en el magisterio democrático. Y hoy día es muy importante ver que el magisterio democrático avanza en la comprensión de su materia de trabajo y en generar propuestas muy importantes en este sentido. Yo creo que ahí será la única posibilidad de cambiar la educación. Ahora escuchábamos una propuesta, o vamos, un reducto, es más, yo no sé si el término sea el adecuado, en el que todavía el maestro y estos ideales tienen una posibilidad de extenderse y de multiplicarse, que es el aula. ¿Cómo se puede utilizar el aula para contribuir a esta lucha? Yo creo que justamente el lugar en donde esta lucha la vamos a vencer y en donde se va nuestro espacio de derrotar estas políticas a las que se refiere Tatiana es justamente el aula, la escuela, y nuestro aliado y del cual formamos parte, más que un aliado del que formamos parte, que es la comunidad. Porque en medio de todas estas leyes, en medio de todas estas eslabones de una cadena que se ha venido cerrando para apresar y ahorcar al magisterio, el lugar donde vamos a hacer nuestra fuerza, donde vamos a derrotarlos, pese a todo ello, es el aula, porque es nuestro espacio de libertad y el espacio de ejercicio nuestro. Y será a partir de ahí en donde volvamos paso a paso a recuperar realmente la educación y iremos avanzando. Hay un libro reciente de un otro compañero muy importante en la vida magisterial que se llama No habrá recreo. Y lo que dice es que no tendremos recreo durante mucho tiempo, me refiero a Luis Hernández Navarro, y que no habiendo recreo, porque cada medida, cada ley, cada acción del Estado mexicano con los gobiernos panistas o priistas es para seguir encadenando el magisterio. Entonces, mientras no seamos capaces de volver a recuperar ese espacio que es nuestro y del pueblo, no habrá recreo. Yo retomo esa frase, pero estoy seguro que un día tendremos recreo, y no solamente recreo, haremos de la escuela un espacio a través de libertad y un espacio de convivencia, como alguna vez fue o intentamos hacerlo. Gracias. Y bien, en todo esto, no sé, ¿cómo establecer esta dinámica para quedarnos sin recreo en el aula? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en todo caso los maestros para que en ese espacio que es nuestro, que es el aula, podamos de repente ir trabajando una contrapropuesta que es aplastante por el otro lado con los medios de comunicación y con todas estas cosas? Bueno, yo creo que ustedes tienen muy avanzado ese terreno a partir de las escuelas integrales y del trabajo que están desarrollando en las escuelas integrales, que a mí me parece muy importante. Es decir, el maestro autónomo es el maestro que hace a un lado toda esta política oficial, todos estos compromisos que asume la carrera magisterial, que te impone tú haces esto y si no haces esto y no vas a pasar por esta evaluación no vas a tener un estímulo. Es decir, toda esa presión mercantilista, esa presión sobre el estímulo, sobre el control del trabajo del maestro, finalmente. Y uno entiende, porque bueno, el salario del maestro es tan escaso que uno entiende que algunos compañeros pues digan, necesito entrar a la carrera magisterial porque es un dinero más que me está cayendo. Pero tenemos que aprender a darle la vuelta a estas cosas finalmente, y cuando está el maestro frente a los niños, cuando está el maestro frente a los alumnos, es su espacio. Es su verdadero espacio, es donde puede trabajar de otra manera, donde puede desarrollar otras prácticas que yo creo que el maestro las desarrolla si tiene un conjunto de principios claros en la cabeza. Es decir, ¿qué quiero que sepan los niños? ¿Para qué estoy aquí?
qué quiero que los niños entiendan del mundo que nos rodea, qué instrumentos tienen que tener los niños para salir a este mundo tan difícil, tan complejo, cómo tienen que aprender a pensar, a relacionar los procesos, los problemas. Y finalmente el maestro eso lo tiene que hacer en el aula. ¿Con qué instrumentos? Con los instrumentos que vaya construyendo con los propios niños, con los instrumentos que construya con sus compañeros en la escuela. Un poco Luis Hernández decía que nos íbamos a quedar sin recreo, porque decía que teníamos los maestros que aprovechar el espacio del recreo para reunirnos juntos y estar construyendo y debatiendo entre los maestros. O sea, recuperar la tarea colectiva, recuperar la tarea con los padres de familia, reunirse con los padres de familia, explicarles por qué la prueba de enlace no debe aplicarse, qué pasa en la comunidad, cómo se identifica la comunidad, cómo se incluye la comunidad en la tarea educativa, y recuperar la escuela como un espacio libre, y a partir de ahí ir trabajando, ir incrementando, es un trabajo lento, poco a poco, pero yo creo que finalmente, justamente en Michoacán es donde han podido construir estas condiciones político y sindicales para sostener ese trabajo. Para darle un sentido incluso a nivel de todo el estado, para que no sea un solo maestro que está trabajando aisladamente. Creo que justamente por eso aquí en el estado tienen ustedes las condiciones políticas, sindicales, éticas, educativas y de compromiso para que lo que están haciendo pueda convertirse en una alternativa real. Porque bueno, el asunto es, como decía en un principio, sumamente complejo. Y en ese sentido me gustaría hacer un ejercicio pues no sé, de abstracción o yo no sé, para tratar de enviar un mensaje a los maestros, a los padres y a los alumnos, a manera de conclusión en esta breve charla, sobre todo, no sé, algún mensaje de motivación o algo para seguir en este camino. Yo creo que es muy importante, de veras, que pueda, a través y de manera, digamos, muy sencilla y en lo que pueda ser útil, decirles que espacios como este en el que estamos hoy presentes en el Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura es justamente parte de esa preocupación, y que a través de espacios como este es donde se puede armar este camino para ir construyendo, planificando y organizándonos para volver a recuperar ese patrimonio que hemos venido perdiendo. Hablo nacionalmente de lo que es la educación pública. Aquí ha sido, con todo y las dificultades, los conflictos, a veces las represiones y las circunstancias que ha vivido el magisterio, pero al final de cuentas es un magisterio ejemplar. Y yo diría a los padres de familia, a la sociedad de Michoacán, y lo diría también para otros maestros del país que pueden no conocer de las experiencias y de los proyectos que se han desarrollado aquí, que crean en estos maestros, porque estos maestros representan la defensa de un patrimonio que debe seguir preservándose, la defensa de un patrimonio que heredamos de luchas muy importantes. Es un patrimonio que viene desde nuestra condición de ciudadanos independientes, y en este estado es un estado de tradición donde las luchas más importantes del pueblo de México han tenido señalada importancia. Diría que en el siglo XX el proyecto surgido de hombres de esta tierra, quizá el proyecto más importante que se ha construido a lo largo de la educación mexicana, salió de un hombre michoacano, que es el general Lázaro Cárdenas, y que en ese sentido el magisterio mexicano, pero particularmente el de Michoacán, ha recuperado muchas de esas luchas, y yo diría que son dignos herederos de Morelos, son dignos herederos de muchos otros héroes, como Melchor Ocampo, diría héroes patriotas para no llevarlo, como Melchor Ocampo, que es un hombre ejemplar y de compromiso, y por eso fue perseguido. Y en el siglo XX, el general Cárdenas. Yo creo que muchos estamos en la escuela y pudimos ir a la escuela, o nuestros padres, en muchos lugares del país, gracias a la expansión del proyecto educativo del cardenismo. Si no, muchos de nosotros, nuestros padres ni nosotros hubiéramos tenido acceso a la educación. Eso es lo que estamos perdiendo. Entonces confíen, apoyen y sean parte, como lo han sido mucho tiempo los padres de familia, las comunidades, con estos maestros.
uno tendría que advertir que cuando un sector como los maestros, como un grupo de mujeres y hombres son atacados, calumniados sistemáticamente por gentes que no tienen ninguna valor moral, y quiero referirme estando en Michoacán, cuando una familia enriquecida y que sería, digamos, emblemática de esos malos o corruptos empresarios como la familia Ramírez, y lo quiero decir en este territorio, se han vuelto los conductores o los fiscales de la educación, pues no hay que creerle, porque los que atacan al magisterio mexicano y en Puebla, Michoacán, no lo son los que han preservado el patrimonio nuestro, no son los que han defendido la educación pública, sino al contrario, son los que nos han quitado a muchos de nosotros, campesinos, profesores, trabajadores, empleados, jóvenes y mujeres, este patrimonio. Créanle a este magisterio, ténganle confianza y acompáñenlo y sean juntos de una misma lucha. Yo así lo diría. Yo no soy michoacano, no soy de la sección 18, soy profesor, soy duranguense, pero sé lo que representa este magisterio para todos los demás maestros del país. Así lo veo. Muy bien, muchísimas gracias. Y en su caso, profesora Tatiana, ¿algún mensaje para finalizar? Bueno, yo pienso que efectivamente las madres, padres de familia, la comunidad tiene que entender, tiene que sentirse orgullosa de que los maestros se preocupen por sus niños, no más allá de esa imagen del éxito que se dice, ve a la escuela y ten éxito, ve a la escuela y escala en las profesiones, ve a la escuela y cambia de condición social. Más allá de eso, la escuela tiene que recuperarse como ese espacio social donde también los padres, los niños convivan, vean sobre todo el mundo de una manera diferente. Finalmente sabemos que las escuelas reproductoras están introduciendo valores individualistas, valores de competencia, valores mercantilizados, valores que llevan a los niños a pensar que todo radica en tener una computadora, a pensar que no sirve el arte, que no sirve la belleza, que no sirven un montón de actividades que se van desechando en la escuela, que van quedando de lado y que conforman finalmente una sociedad que respete la naturaleza, que respete las cosas que se están perdiendo paulatinamente, ¿no? Y que finalmente un maestro autónomo, un maestro que piensa con cabeza propia y que es libre, puede recuperar para los niños, para los padres, todos en conjunto, es decir, volver a hacer que la escuela sea el centro de una comunidad, ¿no? Que la escuela pueda decirle algo a la comunidad, que convivan, y yo creo que eso es lo más importante para una escuela, ¿no? Muy bien, gracias. Les agradezco una vez más su tiempo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar primero a ustedes como periodistas y a través de ustedes con maestros y con toda la gente michoacana que los escucha. Así sea. Nosotros continuamos con más en este programa especial del CEPEC, aquí en Radio Magisterial.